Buenas noches, bienvenidos, hijos del rock and roll. Dibujé una puerta violeta en la pared, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Contamíname, mézclate conmigo, que cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Bueno, estas son algunas canciones. Hay otras que seguro que hemos cantado, bailado, gritado, hasta el amanecer o frases de algunos libros que hemos leído y luego hemos subrayado y luego pues, más adelante hemos compartido en Facebook o Instagram. No sé quién no ha leído una frase o oído una canción o visto una secuencia de una película de televisión o se ha quedado delante de una obra durante un rato en un museo y no le ha removido algo. ¿A quién no le ha inspirado? ¿A quién, no sé, no le ha dado la valentía para echar para adelante, para dar un paso adelante o yo qué sé, o le ha hecho imaginar que otros mundos son posibles? 1 más 1 son 7. ¿Quién me lo iba a decir? ¿A quién no le evoca esta frase? ¿A quién no le evoca, pues no sé, algún recuerdo de su vida? A mí, desde luego, la vida me la ha cambiado completamente, ¿eh? Ya te lo digo. Shock. O sea, ¿quién? No sé. Vamos a partir del paradigma, ¿vale?, de que vosotros a mí me identificáis automáticamente con esa canción, ¿vale? ¿Vale? Ya estamos. Presentaos, nos relajamos, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, me dio a conocer ante el gran público, ¿no? Pero yo creo que también es por otra cosa. Creo que porque la cultura nos conecta, nos vincula emocionalmente con cosas, lo creo firmemente. Tal vez esta frase de esta canción, pues, no sé, por ahí recuerde a vuestra infancia, por ahí un poquito más a la adolescencia, cuando erais jóvenes. No sé, a lo mejor os trae un recuerdo agradable, o a lo mejor os provoca rechazo, también puede pasar, sobre todo por el final de la serie. No lo escribí yo, ¿vale? No, yo canté la canción, eso sí. Sí, la canté. La canté, pero antes de cantar la canción pasaron muchas cosas, ¿eh? Pasaron unas cuantas cosas que me llevaron hasta allí. Yo fui un niño aquí en Málaga, un niño con unos padres muy aficionados al teatro, a la danza, a la música, a la cultura en general. Y, o sea, imaginad, el primer concierto al que me llevaron mis padres, a mí y a mi hermana, con 4 o 5 años, fue El Bienvenido, de Miguel Ríos. Aquí en la Malagueta. Yo flipé, claro, flipé. Bien, pues ese niño que iba al teatro con sus padres desde pequeñito, se quedaba fascinado con la magia que se producía encima del escenario. Y cómo el público reía, lloraba, estaba en vilo. Así que ese gusanillo de la infancia pues fue despertando en un impulso mayor y al final terminé dedicándome profesionalmente a ello. Y si miro atrás, la verdad, si miro atrás me sorprendo muchísimo, para empezar. Y luego me doy cuenta de que la cultura me ha hecho mejor persona. Me ha convertido en alguien mejor. Y hoy estoy aquí para contaros un secreto. Vuestras vidas también pueden mejorar a través de la cultura. Sí. Os puede convertir en mejores personas. Estoy seguro de ella y tengo argumentos. Y os los voy a comentar, si os parece bien. Veréis, yo creo que la cultura es riqueza para el alma y para las emociones. ¿Por qué? Porque pone palabras a esas emociones. O sea, hay veces que nos pasa algo dentro que no sabemos muy bien qué es. ¡Ay, qué me está pasando, por Dios! ¿Qué me está pasando? Y de pronto escuchas una canción, lees un libro, ves una obra de teatro, ves una película y dices, ostras, me pasaba esto. El ejemplo típico, o sea, cuando te enamoras o cuando te separas, vamos. Que todas las canciones hablan de ti. Ahí esta canción habla de mí, esta también. No, Mari Carmen, no está escrita para ti, no. Es que hay alguien, en algún momento de la historia de la vida, que se ha dedicado a escribir y a poner un código ahí
para que tú luego lo asimiles como tuyo y no te sientas tan solo o tan sola y te ahorres una pasta en psicólogo, además. Luego, además, la cultura nos hace vivir experiencias que no podríamos vivir de otras maneras. Y no hablo solo por mí en la parte de actor que me toca. Sería imposible estar todo el día interpretando a Don Juan, ¿no? Hablo de vivir una odisea en el espacio, de hablarle a una pelota de vóley en una isla después de naufragar. Hablo de agobiarte porque no puedes ayudar a salir a esa criada en el cuento de la criada. De eso hablo. Después también la cultura nos ayuda a dar pasos importantes en nuestra vida. Yo estoy convencido de ello. En 2010 yo saqué un disco, se llama Viejos Conocidos, que lo produje yo, fue después del boom de Todos los Serranos y demás. Fue un disco que produje yo y fue un esfuerzo titánico. Además no fue bien, sé que no lo habéis comprado, no os preocupéis. A mí aquello me dejó exhausto y dejé de componer un tiempo. Dije, mira, yo no puedo más, ¿no? Estoy como para abajo. Bien, pues hace unos años Pedro Guerra me invitó a un concierto que daba en Libertad 8, en el mítico garito madrileño de calle Libertad, que fue un concierto precioso, un concierto de Pedro con la guitarra solamente. Bien, pues el Fran que entró a ese concierto no fue el Fran que salió del concierto. Yo era otra persona, o sea, me había cambiado completamente. Y ese día decidí que iba a volver a componer. Empecé a coger la guitarra otra vez, me puse a componer, y hace unos meses he sacado un disco. Esto es promoción también. No, pero os dais cuenta de la importancia que puede tener. La cultura puede darnos eso tan ansiado que buscamos, que es la felicidad, ¿no? Hace unos días leí un estudio que ha salido de la Universidad Goldsmith de Londres, que dice que ir a un concierto aumenta la esperanza de vida. ¿Cómo te quedas? O sea, que... Sí, señor, aumenta la esperanza de vida. Dice el estudio que 20 minutos en un concierto aumenta en un 21%, ojo, la sensación de bienestar. En un 21% me suena la cifra, igual nos cobraban el IVA por eso, ¿no? Maldita sea. Este estudio dice más, dice que si además si eres reincidente y ahí que vas a un concierto, luego a otro, y a lo loco, sin mesura, tu esperanza de vida puede aumentar hasta 9 años. Joder, ¿quién no quiere vivir 9 años más, no? Hay un poco de escepticismo por ahí, quizás. Bueno, tengo mi segundo argumento, ¿vale? El primero, el alma, ¿vale? Pero dice, bueno, mira, yo es que lo del alma no. Bueno, la educación. Cultura es riqueza por la importancia y por su aportación a la educación. ¿Por qué? Porque nos pone en la piel de otras personas, básicamente. La cultura nos ayuda a salir de nuestra realidad, a dejar de mirarnos el ombligo propio y de pronto irnos al ombligo de otras personas que tienen otros problemas, y eso nos ayuda a lo mejor a ser más solidarios, más tolerantes, nos ayuda a tener menos prejuicios y nos ayuda a empatizar, que es algo de verdad que yo me encanta. O sea, y de las cosas que he aprendido es de la que más disfruto. A empatizar. Dicen los expertos que hay 2 maneras de aprender. Una de las maneras es estudiando, vamos, de toda la vida, quiero decir, la de ponerse, ¿no? Y la otra es escuchando a gente que sabe sobre algún tema, entonces tú lo escuchas y aprendes. Y a mí me gustaría incluir que consumiendo cultura, aprendes sobre otras realidades. Hay un ejemplo muy reciente que ha ocurrido hace muy poquitos días en la Gala de los Goya. La película Campeones, de Javier Fesser. Lo que ha ocurrido con esa película es maravilloso. El discurso de Jesús Vidal ya ni te cuento, ¿no? Pero la película es que, o sea, de pronto nos ha puesto la realidad de la discapacidad delante, o de las capacidades diferentes, como ellos decían, ¿no? Con muy buen criterio, delante, y yo creo que, pues, no sé, a alguien que no tenga ningún contacto con gente en esas condiciones, yo creo que esa película le abre los ojos de una manera maravillosa. O sea, que efectivamente ponerse en la piel de otros, pues nos hace ser menos egoístas y nos hace intentar trabajar para mejorar la vida de otras personas en nuestro día a día, y eso al final nos va a producir una satisfacción maravillosa.
Hay escepticismo todavía por ahí. Bueno, tengo un tercer argumento, que es el de aquí, el material. O sea, cultura es riqueza por el dinero para un país. La economía cultural cada vez tiene mayor protagonismo, y esto no lo digo yo, lo dice la UNESCO, lo dice, y la denomina economía naranja. Dice que ninguna sociedad puede prosperar sin cultura y sin ella cualquier desarrollo no es sostenible. Así que yo no soy experto en cifras, pero os voy a dar algunas, ¿vale? En el año 2017 los conciertos recaudaron, conciertos de música en vivo, recaudaron 300 millones de euros. Las artes escénicas recaudaron más de 200 millones de euros. Se vendieron más de 100 millones de tickets de cine y 13 millones de turistas extranjeros, de los 82 que vienen a visitarnos, lo hicieron por motivos culturales. No sé, o sea, yo ya no soy experto en cifras, pero estas cifras la verdad es que suenan bastante bien, ¿no? O sea, como que esto apunta bien. En 2013 nos juntamos un grupo de actores y montamos una compañía que se llama Feel Good, una obra de teatro que se llama Feel Good, y nos dimos cuenta de que la cultura nunca estaba sobre la mesa del debate político. Y entonces decidimos hacer nuestra aportación a la economía naranja con un vídeo que os pongo ya. ¿Genera riqueza el teatro? Eso nos preguntamos nosotros, así que en 2013 fundamos una compañía de teatro y nos propusimos autoproducir la obra Feel Good de Alistair Beaton. Empezamos por crear empleo para 6 actores, un director, una ayudante de dirección y una traductora. Luego llegó el montaje, que ocupó a 2 actores más, una directora y un equipo de rodaje, una empresa de producción, director de iluminación, escenógrafa, músico, diseñadora de vestuario y una empresa de distribución de teatro. Imprenta, tiendas de ropa y de muebles, publicista, fotógrafo y diseñador de web. Estrenamos y empezamos la gira y la familia creció. 2 técnicos, transporte para la escenografía, 2 agencias de comunicación, un cámara y editor de vídeo, otro fotógrafo. Una sola obra de teatro ha creado más de 30 empleos directos, y eso sin contar los empleos indirectos. Trenes y aerolíneas, empresas de alquiler de coches, peajes, gasolinas, cafeterías, hoteles, medios de comunicación, plataforma de venta de entradas, el mantenimiento de los puestos de trabajo de los teatros que visitamos, bares y restaurantes, cargadores de móviles olvidados. En los 2 años de vida de Feel Good tuvimos más de 100 funciones y 60.000 espectadores pagaron su entrada, con su 21% de IVA incluido, para venir al teatro. Es como si toda Ávila, o Cuenca, o Segovia, o Huesca hubiera venido a vernos. En los peores años de crisis de España, Feel Good ha generado y movido entre salarios, impuestos, seguridad social, beneficios, más de 400.000 euros. A ver si al final va a resultar que la cultura no es un gasto, sino una inversión. Aunque después de tantos números, sin duda, la mejor cuenta de resultados, el mayor beneficio es el superávit que el teatro aporta a nuestras almas. La cultura es algo excepcional, no es solo ocio y entretenimiento. La cultura y la creación son un referente primordial en la formación del ser humano. Pues eso. Y lo mejor que tiene la cultura es compartirla. Y es verdad, pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos, y sí, haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar, y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Nace el rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y este aplauso que recibe prestado, en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte, desdicha fuerte. ¿Qué hay de quien intenta reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte? Sueña el rico en sus riquezas, que más cuidados le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza, sueña el que a medrar empieza, sueña el que agravia y ofende, sueña el que afana y pretende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado y soñé que en otro estado más lisonjero me vi, que es la vida, un frenesí, que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción, y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños son. Nada.